Los problemas económicos argentinos no son el fruto de lo que deciden los economistas de gobierno argentinos, nunca lo han sido. Las decisiones en todos los gobiernos, y te puedo dar un montón de ejemplos, pero no quiero abundar, digamos, pero todas las decisiones son políticas. Primero, la selección. Esa es una defensa corporativa de Levi Exactamente, pero la tengo que hacer acá. Los economistas no tienen la culpa. Yo, digamos, señor, no, señor. No, hay dos instancias donde el presidente decide. Primero, cuando va a asumir, hay 10 tipos delante, cada uno le dice lo que piensa y él toma el tipo que piensa más como él, generalmente. Entonces hay un sesgo de selección. Y después, aún dentro de este gobierno, yo creo que es mucho más fácil tener este diálogo con el equipo económico. No voy a personalizar, no me gusta hablar de alguien en particular, pero con el equipo económico y con algunos economistas que yo conozco que hablan con el equipo económico, que pueden disentir en matices, pero ven más o menos esto. Es mucho más fácil hablar de eso con ellos que con los kirchneristas en el Congreso. Y las leyes que estamos discutiendo son leyes que se originaron no en el gabinete económico, y que el gabinete económico trató de oponer hasta que se dio cuenta que la política manda, y entonces aceptó. Y se fue a sacar la foto a veces y otras veces no. Entonces, pensar en términos qué es lo que piensa el ministro, no es que esté mal, el ministro aporta ideas, ¿sí? Pero la decisión es política, y la decisión del presidente no solo toma los insumos de su gabinete económico. Entonces, ahora la pregunta es, hay mucha distancia, sí, ¿es con el gabinete económico de este gobierno? No creo. Creo que la distancia es con una parte de lo que es la política del gobierno, que tiene mucho peso, y tiene sobre todo mucho peso en las decisiones fundamentales, ¿sí? Entonces, en ese caso sí, no hay mucho que los economistas podamos hacer, salvo desearle al presidente que se imponga y que escuche a sus economistas. Bien, Marce. Estaba pensando en una anécdota de un economista que se fue muy frustrado en la anterior gestión porque no pudo llevar adelante una reforma tributaria sobre la cual se trabajó prácticamente 365 días. Con lo cual no importa el color político de turno, generalmente los presidentes desoyen a sus gabinetes económicos. Y además hace mucho tiempo que en Argentina no hay un superministro de Economía. Yo lo que te quería preguntar, Eduardo, era vinculado a eso. ¿Crees que de alguna manera se podría recuperar la confianza de inversores? Hoy hay una publicación de Paraguay en relación a lo que vos decías, muy interesante, que habla de que los argentinos encabezan las inversiones extranjeras en el Paraguay. Hay 11 empresas que ya están averiguando para radicarse de capital argentino en Paraguay. No estamos hablando, digamos, de uruguayos o argentinos que cruzan para irse, no, estamos hablando de inversiones como las que necesita Argentina para generar empleo. ¿Se puede revertir esta situación con un superministro de Economía? ¿Generaría credibilidad? Mirá, de lo que acabo de decir, estábamos hablando recién con Marcos, la respuesta es no, porque la decisión final es del presidente. El último superministro que tuvimos fue Cavallo, y fue básicamente decisión del presidente tener un superministro, hasta que decidió no tenerlo más. Pero teniendo una de algún vicepresidenta, modo, sí, digo, Néstor Kirchner tenemos con Lavagna repitió ese esquema en 2005. No, sí, muy poco. Más o menos. fue tan así. Tiempo, unos Por meses. eso duró mucho menos. Por eso, porque cuando en 2005 ganó y reafirmó, le dijo mucho gusto, ahora son míos los votos. Y cuando habló de Pero- la corrupción... Pues en el ahora banco. tenés una vicepresidenta fuerte, entonces tal vez pueda ser una estrategia poner un superministro si Alberto Fernández lo Mira, quiere. te voy a dar un ejemplo. Perdón, sí. Que se ha comentado mucho, porque muchas veces se habla del modelo israelí, sobre todo en términos de ciencia y tecnología. El modelo israelí tiene una particularidad. En el 1985, en un país como Argentina, en el 85, y se dieron cuenta que tienen un problema fiscal y un problema de puja distributiva. Y crearon una unidad técnica que tiene la siguiente característica. Los presidentes, no importa de qué signo sean, no los joden. Son tecnócratas. Pero está bien, Eduardo, yo lo Pero que te quiero plantear es que está bien plantear pactos de Moncloa y modelos israelíes, pero acá no hay un acuerdo en que, si vos decís, tiro una frase y que me conteste cada una de las tribunas. Luego decís, bajar impuestos reactiva, produce inversión. Peronismo, kirchnerismo te dice, eso no tiene evidencia científica. Otro espacio político te dice, eso es lo que se necesita, Bueno, Diego, pero- bajar el costo argentino. Entonces, digamos, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la moneda? ¿Quién tiene razón? Pero un poco lo que plantea él es estos organismos técnicos que se parece a la CDC en Estados Unidos, que es un organismo que no tiene un Ministerio de Salud que cambia con el signo político. Es un organismo técnico porque la salud requiere decisiones técnicas.
Quizás parte del problema es que está todo supeditado al cambio de gobierno que ni siquiera Pero es lo que tiene está ver diciendo con el... Eduardo, que Claro. no hay economistas si no están sujetos a un plano o Totalmente. una concepción política. Entonces, ¿cómo hacemos con digamos, dividamos? Bueno, Digamos, la mitad de la Argentina le bajás impuestos, hacemos una prueba de laboratorio, digamos, con Bueno, doble ciego y somos pero un Diego, La vez Diego, pasada, yo ya- perdón, pero yo la ya vez conté. pasada, perdón, Eduardo, No, la vez no. pasada que sucedió algo por el estilo entre gobiernos radicales y peronistas fue cuando intervino el Fondo Monetario como un observador externo, pero que imponía ciertas reglas, ¿no? Que le imponía ciertas reglas. Ahora el fondo no podría imponer esas reglas para decirle, mira, vamos a obligar a Argentina a hacer por lo menos un poquito de disciplina fiscal y cierto ordenamiento de las cuentas. ¿Eso vos no esperás que pueda pasar el No, año que viene? No creo que sea la responsabilidad del fondo, ha sido muy criticado por eso, no creo que sea la voluntad del fondo meterse en esa, y aparte, y eso es importante, el fondo solo condiciona cuando está a punto de prestarte dinero. Pero después que te prestó dinero ya su Claro, está posibilidad de atado al condicionar... palo mayor del Claro, barco por que eso digo naufraga. lo del ¿Qué cheque. va a O sea, hacer? ¿viste? Cuando ya vos pagaste, ya Ya el otro está. está un poco por las suyas. Ah, Entonces, puede ser que condicione si ofreciera. Y si el gobierno lo solicitara primero, dinero fresco en este intercambio. En ese caso sí posiblemente pida alguna reforma y el gobierno va a tener que pensar qué le puede ofrecer, pero no te puede venir a digitar la reforma. Tampoco es que nosotros queremos que el Fondo Monetario digite la reforma. El fondo a lo sumo te puede decir, dame algo que sea sostenible, pero ¿qué hacer? Yo prefiero que lo decidamos nosotros, porque si no, no va a ser sostenible en el tiempo, para empezar. y no va a haber apoyo político ni social y Pero ahí... vos preguntabas lo de los impuestos. Sí. En Argentina no ¿Qué van a pensás invertir vos? si bajan y no lo van a invertir si suben, porque el problema de la inversión, insisto, es un problema político. Si vos me bajás los impuestos, yo me voy a preguntar antes de invertir, ¿cuánto vas a tardar en subirlos de nuevo? ¿Entendés? Y si me los subís, obviamente voy a tener presiones para ir a un lugar donde, como Paraguay, me cobren menos. Pero el problema ya dejó de ser un problema de economía básica. Y no de psicología, de credibilidad, No, decís de vos. política, de política. El gobierno dice, queremos más inversiones y voy a bajar impuestos porque queremos más inversiones y nosotros necesitamos que vengan las inversiones. Si el gobierno cuando dice eso no es creíble, no vienen las inversiones. Claro. Y al día siguiente hay un montón de gente en la calle diciendo, bajaste los impuestos y no vinieron las inversiones. Pero entonces, ¿qué Subí hacemos los impuestos. si no- antes de ir a la armería y cada uno se suicida y hacemos una coreografía? ¿Cómo se hace entonces? Pues digamos, si esto no, lo otro no, vos no te vas de este programa hasta dar un plan integral económico. Dándose una Yeyati. esperanza. ¿Te convocamos para eso? ¿Cuánto tengo? ¿En serio me decís? Mirá, yo ya insinué algo de esto en las respuestas, pero de vuelta, es algo que si fuera tan fácil ya se habría hecho. ¿Sí? Baby steps. Un pequeño paso en la dirección correcta. El gran plan siempre naufraga. Algo correcto, si vos decías, si el gobierno hiciera esto pequeño, con estas condiciones de posibilidad y con esto funcional, si hiciera esto, estaría yendo en la dirección Yo creo correcta. que la primera batalla, el primer consenso que tenés que cuadrar es dentro de la coalición gobernante. Porque hoy tenés un problema que es que la palabra del presidente es contradecida por sus propios colegas, sus propios compañeros de ruta. Y él va para atrás. Entonces eso le quita poder. Vos cuando querés negociar con una sola persona, pero querés negociar con la persona que finalmente decida o que pueda hacer cumplir lo que se pauta en la mesa. Entonces lo primero que necesitamos es alguien que tome las riendas. Mi problema hoy, mi incertidumbre, surge de que hoy da la sensación de que el presidente no termina de tomar las riendas. O se las quitan y deja que se las quiten. Una vez que tengas al presidente, tenés que generar un diálogo con otras fuerzas políticas. Y un diálogo que de alguna forma tenga algunos puntos de solape para poder generar algunos consensos. Porque si no, lo que va a pasar es que lo que hagas hoy siempre va a estar sospechado de que mañana lo puedas revertir, porque la mitad de la gente estaba en contra. El problema político de Argentina está dividido en sus dos fuerzas mayoritarias. Una es esto que recién decía Yeyati, que es vos dentro del esquema del Frente de Todos vas a tener, y es así, de acá a 3 años, esta tensión entre Alberto y Cristina va a ser así. No es que el otro día en la ESMA se relajaron y empezaron a hablar de vuelta y toman té de vainilla juntos. No, de ninguna manera. Esto va a ser así durante 3 años.
Y del otro lado, cuando venga Cambiemos, suponete que Cambiemos le gana, digo, va a tener lo mismo, porque Cambiemos no va a hacer una reforma previsional, porque si Cambiemos dice que va a hacer eso, no va a ganar las elecciones. Con lo cual, Juntos por el Cambio, no Cambiemos, no va a prometer ninguna de estas cuestiones porque no va a poder hacer. Y si llegara a ganar, va a volver a tener una dificultad en el Congreso como tuvo. Entonces va a ser un gobierno que va a volver a tener un tipo de dificultad. Con lo cual digo, las dos expresiones argentinas no van a poder encarar, ni la actual, ni una eventual sucesión de Juntos por el Cambio, las reformas de las que estamos hablando. A No ver, van a ser. Osvaldo, vamos en un momento... Sí. Si el problema, la solución del problema no es económico, como estamos diciendo, y si políticamente no tenemos esa solución, yo creo que el problema no es ni económico ni político, creo que es social. Nosotros no estamos entendiendo como sociedad que esas cosas que se dicen que hay que hacer, que son las necesarias, que todos dicen esto es lo necesario que hay que hacer, porque una vez que hagamos esto, finalmente el país tiene las bases puestas. Bueno, la sociedad no cree eso.